Estamos con el doctor Alfredo Vítolo, él es profesor de Derecho Constitucional. Hemos hablado el año pasado alguna vez aquí al aire en el programa, y bueno, lo queríamos consultar por esta cuestión, esta situación insólita que se ha dado en un tema de educación, educativo, entre la nación y la ciudad. Buen día, doctor Vítolo, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Lucio? ¿Cómo está? Un gusto estar con ustedes otra vez, y tal cual estuvimos charlando el año pasado sobre temas de justicia casualmente. Y a ver, yo creo que acá hay dos problemas que lamentablemente se potencian y se agravan cada vez más. Uno que tiene que ver con el fondo de la cuestión, ¿no? Con la validez de la medida en sí misma. Y la otra tiene que ver con esta pelea que parece grotesca a veces acerca de quién tiene el derecho de hacer las cosas, ¿no? De esta cuestión de competencia que se ha transformado, que parece más una guerra nos estamos retrocediendo a 1880, ¿no? Esta pelea entre federales y unitarios, entre autonomistas y centralistas, que es muy triste. Y en definitiva, como bien señalaba usted hace un rato, los chicos en el medio, ¿no? Porque este es el gran problema. Yo creo que es patético desde el lugar que se mire. Ahora, desde el punto de vista jurídico, ¿quién es el competente para intervenir? ¿En definitiva la Corte Suprema Nacional? No, a ver, acá yo creo que hay que distinguir muy claro que las pretensiones son diversas. Entonces, al ser diversas las pretensiones, también son diversos los órganos que deben intervenir judicialmente. Frente a los planteos de la ciudad, como integrante del grupo de estados que conforman la nación, como ciudad autónoma, en su conflicto con la nación, claramente es la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que los conflictos entre una provincia y la nación los dirime la Corte Suprema de Justicia. Distinto es el caso. Perdón, Sí. El asunto es que el gobierno nacional es como que no está reconociendo como el estatus de provincia a la ciudad por la letra de la Constitución, es un justamente. tema que dio lugar a mucho debate, pero y en donde las posturas son aceptables, pueden discutirse, pero lo cierto es que nos guste o no nos guste, la Corte Suprema ya resolvió esta cuestión. Y en el caso Ciudad de Buenos Aires contra Córdoba, reconoció el derecho de la ciudad a litigar originariamente ante la Corte en el mismo nivel que una provincia, con lo cual la discusión es más jueguito para la tribuna que otra cosa. O sea, pero es de vuelta, es un poco el esquema. A ver, en este esquema en donde escuchamos todos los días a funcionarios del gobierno que dicen que la Corte es socia del gobierno anterior o que es parte del lawfare, nos está marcando que tenemos una crisis muy profunda en el sistema. Sí, ahí ya estamos mal. Entonces arrancamos mal. Entonces el concepto de yo te voy a decir que no sos competente, ¿por qué? Porque si vos llegás a fallar en contra mío, no solamente estás fallando sin ser competente, sino que además sos cómplice de este gobierno horrible que es el opositor mío en el gobierno nacional y que es el que gobierna la ciudad de Buenos Aires, lo cual es otro disparate, ¿no? Sí, ya entramos en un terreno bastante jugoso, que es teoría del lawfare, que para mí me parece una tremenda estupidez, pero bueno, porque a ver, podemos hablar de esto. Si aduce que hay lawfare, ya nos vamos del tema educativo para otras cuestiones. El lawfare no existe como palabra, como término, como norma, como en violación de algún código. Existen, si hay un juez que falla en contra del derecho o falla porque está cómplice de alguna parte, se lo denuncia y por supuesto que hay herramientas estructurales establecidas para evitar este tipo de problemas. No es que no va a pasar, puede pasar, y por eso tiene sus protecciones. Esta lógica es la lógica, insisto, es como si decimos, vamos a jugar un partido de fútbol, elegimos un referee y después no lo respetamos. Entonces, ¿para qué pusimos un referee? Y acá el sistema es que el Poder Judicial es referee. A veces se equivoca, puede ser, sí, pero normalmente se equivoca no de mala fe. Y si se equivoca de mala fe, tenemos herramientas y procedimientos para restablecer el orden. Sí. No es desconociendo lo que hace el referee. Ahora, hay una pregunta, Alfredo, que se hace, imagino, la gente, y yo me la hago, es que ¿qué velocidad tiene la justicia para resolver algo que tiene vigencia hasta una semana más? El decreto del Poder Ejecutivo
uno sospecha por olfato y por lo que pasó el año pasado y por lo que lee de las noticias, que por ahí se extienda esta nueva cuarentena más reducida. Pero digo, ¿qué efecto puede tener la justicia? Digo, el lunes responde el Poder Ejecutivo al traslado que le corrió la Corte para el planteo que le hizo el gobierno de la ciudad. Hasta el viernes es el plazo, digo, pero ¿cómo opera eso? A ver, la justicia debe ser oportuna. O sea, una de las reglas básicas, lamentablemente la justicia argentina no tiene un gran prestigio, casualmente, entre otras cosas, porque no muchas veces deja pasar porque hace jugar otros criterios, a veces de una manera que a mí no me termina de convencer y que creo que termina, es parte de la razón de un fuerte desprestigio del Poder Judicial. Es uno de los elementos que creo yo que llevan a este desprestigio. Pero también tenemos que tener en cuenta que la Corte tampoco tiene que fallar conforme a las urgencias que queremos nosotros, sino las que corresponden, que son dos cosas completamente distintas. Porque acá de vuelta, salga como salga el fallo de la Corte, yo tengo mi idea de cómo debería salir en mi opinión, pero eso es otra historia. No podemos perder de vista que cualquiera de los dos sectores va a salir criticando. Así que sí, seguro, el que pierde que se queja en un juicio. Sí. La culpa siempre la tiene el juez, nunca la tiene uno, ¿no? Y eso también es un problema. Yo creo que la Corte tiene en cuenta y debería tener en cuenta especialmente la particular situación de urgencia que hay, pero también tener en cuenta que en este momento la realidad es que los chicos están yendo al colegio, con lo cual tampoco ve desde el punto de vista de la educación un riesgo enorme la Corte. ¿Por qué? Porque si estuviera cerrado sería otra la circunstancia fáctica y tal vez otra la urgencia. Si se extiende o no se extiende, entonces, hay una cantidad de factores que pueden influir en cuándo dictar la sentencia. Pero también es cierto que cuando están los temas ya planteados y agotadas las instancias de exposición, porque tampoco podría fallar sin que se escuche a una parte, la Corte no debería tomarse un tiempo largo para resolver o factorear cuestiones políticas en eso. El fallo debe salir, punto, salga para un lado o para el otro. No puede estar especulando a decir, bueno, esperemos que las cosas se solucionen solas, que se venza el plazo de los 15 días y ya veremos qué pasa. Eso sería realmente un acto bastante cínico. Pero yo estoy convencido de que esto no va a ocurrir y que los jueces van a ejercer y van a tomar las decisiones con la responsabilidad que les corresponde. Para un lado o para el otro, punto. Sí, bueno, la Corte ya ha dado una señal al admitir el tratar el caso, ¿no? Darle el estatus como adelantando opinión de que, bueno, la ciudad es parte para estar haciendo este juicio. Yo creo que la sentencia de la Corte, la decisión de la Corte, técnicamente no es interlocutoria, si queremos llamarlo técnicamente de una manera, resolviendo que tiene competencia para actuar, es importante, pero no tiene nada que ver con el fondo de la cuestión. Simplemente es reconocer a la ciudad como aforada, como entidad que puede recurrir a la Corte en defensa de sus derechos. Entender a partir de acá que puede fallar a favor de la ciudad simplemente porque habilitó el recurso me parece un poco exagerado. Está bien, imagino que el alcance de lo que diga la Corte tiene que ver solo con la ciudad de Buenos Aires, o por ahí de costado, digamos, o de rebote, le toque o afecte a lo que se resolvió respecto del Gran Buenos Aires. A ver, como bien dice usted, los casos resuelven el caso concreto, no impactan en el Gran Buenos Aires, y este no es el caso de Furnari. El caso de Furnari es otra cosa, es otro planteo, y tampoco tiene que ver con el caso que está planteado en la provincia de Buenos Aires, donde el juez federal se declaró incompetente casualmente, que es bastante interesante, que ha pasado bastante desapercibido, pero esta pelea de jurisdicción, evidentemente lo que la Corte resuelva, depende cómo resuelva la Corte, va a tener un impacto. ¿Por qué? Porque el planteo de la ciudad de Buenos Aires es básicamente: el presidente de la Nación no tiene competencia para entrometerse en la cuestión de policía educativa de una provincia o de la ciudad. Por lo tanto, el argumento que se dicte respecto de la ciudad de Buenos Aires va a ser exactamente igual respecto de lo que dicte respecto de la provincia. La diferencia está en que en la provincia hay un acto legislativo local
¿Por qué? Porque Kicillof dictó una norma adhiriendo a la ciudad, a la nación. Entonces ahí el caso es más complejo porque tenemos norma provincial. Y en ese caso el cuestionamiento debería ir respecto de la razonabilidad o no de la medida, no tanto de la competencia del presidente para dictar la norma. Lo uso de fuente, Alfredo, porque la verdad no estuve muy enterado, pero ¿hay planteos similares en provincia de Buenos Aires? Hubo un planteo que no conozco el estado ahora, si me esperan medio segundo lo tengo por acá en algún lado, ya sí, se lo... Porque imagino que así como una ONG o una fundación se presentó ante la justicia de la Ciudad de Buenos Aires por este tema, presumo que debe haber padres también con la misma inquietud. Sí, hubo puntualmente un planteo, pero no recuerdo exactamente cuál fue el juzgado. Después, si quiere, fuera de línea, fuera de línea le paso porque lo tengo en algún lado acá descargado, pues lo estuve viendo el otro día, en donde el juez de la provincia de Buenos Aires se declara incompetente precisamente porque había un acto provincial. Entonces el juez, yo como juez federal no puedo ir en contra de esto por esta cuestión. Entonces ahí hay un tema, ¿no? Sí. Bueno, eventualmente se remitiría a la justicia de la provincia para que lo resuelva un juez de la provincia. Sí, tal cual. Sí, está bien. Bueno, y entre medio, pues le reitero, yo no soy padre, así que no estoy sufriendo este calvario, pero nada, me imagino a todos los padres con el desaguisado. Sí, que van, que vienen, que sí, que no, que le suspenden, que le abren. Esto también es un llamado a la responsabilidad de los gobernantes, que tienen que tener en cuenta. Es la primera vez, como decía alguien, que le hacen a un presidente una manifestación chicos de 5 a 15 años, ¿no? Pero bueno, es un tema bastante particular. No, ¿Por qué? Porque uno imagina por olfato que, más allá de cómo resuelva la Corte, que va a ratificar la decisión de en la ciudad de Buenos Aires de tener su propia política de policía educativa, como usted lo dijo, y que se arman protocolos. Yo conté recién, antes de hablar con usted al aire, que tuve a mi madre internada los últimos días y yo no había visitado una clínica ni un hospital en todo el último año y estaba con mucha prevención. Y la verdad tienen todos unos protocolos de cuidado que nada, es lo mismo que se aplica para los colegios, imagino, a su modo y a su estilo, ¿no? Sí, yo creo que hay dos. Acá y ya entrando al detalle finito del decreto presidencial, yo creo que el decreto tiene tres problemas serios. El primero es que el Congreso está funcionando. Entonces, las normativas, el dictado de normas de emergencia por parte del presidente de la Nación es una situación excepcional. No había ningún inconveniente si el presidente creía que esto estaba afectando la salud pública a nivel nacional, de que esta norma pasara por el Congreso. Hemos dictado impuestos, hemos tenido todo, está funcionando normalmente el Congreso, con lo cual no hay no estamos en marzo del 2020, primer elemento. Segundo, con lo cual no hay competencia desde ese punto de vista. O sea, esta teoría del Poder Ejecutivo es nuestro papá y que nos está cuidando y que tenemos que ser muy agradecidos a ello, es el desconocimiento más absoluto del funcionamiento del sistema democrático de gobierno. O sea, el presidente de la Nación no es mi papá, no me tiene que cuidar a mí de mí mismo. Para eso tenemos nuestros representantes que están distribuidos en el Congreso y la limitación de derechos por parte del presidente se ve fuertemente restringida en su capacidad. Primer punto. Segundo punto, determinar hasta dónde la política educativa impacta, la política educativa en la ciudad y la de salud de la ciudad, pues en definitiva ese toque, tiene un impacto que supera el límite físico de la ciudad. Porque el presidente de la Nación o el Congreso Nacional tienen competencia en materia de salud en la medida que sea una cuestión que trascienda la frontera del ámbito territorial, o sea, provincia de Buenos Aires por su lado, ciudad de Buenos Aires por el otro, Córdoba, Tucumán, Mendoza, etcétera. Y acá no está acreditado de que por qué la concurrencia de las escuelas de la ciudad de Buenos Aires es diferente de la que ocurre en Tucumán, por ejemplo. ¿Dónde está planteado ese efecto interferencia? Si en el cruce a lo mejor podría suspender bien. Chicos que viven en capital, que van a provincia al colegio, no cruzan.
Eso podría establecerse y no habría problemas que el gobierno nacional estableciera este tipo de restricciones. Pero dentro del territorio de una provincia es otra historia. Y el tercer punto, que yo creo que también que es un tema muy serio, es que la medida adoptada puntualmente carece por completo de razonabilidad. Y esto hay dos razones. La primera es que los expertos en la materia, horas antes, habían dicho que no había ningún inconveniente. O sea, tanto el ministro de Educación como la ministra de Salud habían dicho que la educación no generaba mayor contagio. Entonces, la decisión presidencial es incoherente con la postura de sus propios ministros, que después salieron a disfrazarla, a dibujarla, todo lo que quieran, pero es incoherente. Es más, el presidente en el discurso del miércoles dijo: he tomado la decisión yo solo, olvidándose que aún cuando pudiera dictar un decreto de necesidad de urgencia sobre esta materia, la decisión lo tiene que tomar en acuerdo de ministros, no con la firma solamente, sino en acuerdo. Y sus ministros no estaban de acuerdo. Con lo cual, y tampoco nos muestra por qué el contagio en las escuelas es más fuerte que el contagio en los shoppings, o que el contagio en un partido de fútbol, o que el contagio en una asistencia a una plaza. Yo ayer caminaba por acá cerca de mi casa y pasaba por una plaza en el patio de juegos, estaba repleto de chicos con barbijo jugando. Entonces tampoco hay razonabilidad en esa medida, porque no la distingo de otras circunstancias similares. Entonces termina siendo una decisión caprichosa, una decisión de un nene encaprichado. Esto es lo que es en definitiva. Este es el problema. ¿Por qué razones distintas? Y el argumento, que parece un argumento tan pueril, que parece que, a ver, yo a veces creo que nos toman por tontos, porque el argumento de que nos hablen de que, claro, porque los chicos se cambian el barbijo, me parece una tontería tan grande que es poco serio. Entonces no me voy a tomar en serio la medida. Es grave esto que estoy diciendo, pero lamentablemente lo que está ocurriendo. La principal crítica es que no hubo sustento científico para la decisión del presidente. Claro, fue un capricho. Bueno, a ver, una mera medida voluntarista, que a lo mejor, ojo, a lo mejor fue tomada con buena fe, pero el gobierno no funciona solamente con la buena fe. Ese es el problema. El sistema institucional tiene otro tipo de reglas. Seguro. Se nos va el tiempo, Alfredo. Le agradecemos mucho este contacto aquí por Radio Cultura. No, y bueno, estaremos en contacto para algún otro tema que requiramos. ¿Cómo se dice? Requiramos, sí, está bien dicho. Requiramos. Su opinión, requiramos. Bueno, el doctor Alfredo Vítorro, profesor de Derecho Constitucional, muchas gracias por este contacto aquí por Radio Cultura. No, gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego.